Saludos muchachos, espero que todos estén muy bien. Vamos a arrancar con un nuevo video, vamos a retomar lo que es la serie educativa. Sin embargo, siempre en los lives yo estoy tratando de darle contenido que les permita lograr entender un poquito lo que es el mercado, cómo vemos las cosas, cómo buscamos afinar. Entonces, vamos a ver esta moneda. Este es algo donde quiero que entiendan bastante la estructura que desarrolla. Algunos me preguntan, Daniel, ¿cómo tú sabes cuándo una zona es probable que sea violentada? ¿Cuándo consideras de que va a respetarla? Eso simplemente te lo va a decir la liquidez, tanto interna o externa, ver cómo está justamente ese punto donde tú estás decidiendo la entrada, si efectivamente ahí fue el punto donde se ejecutó un buen movimiento estructural, si realmente fue una manipulación. Son esos criterios sencillos, esos detalles pequeñitos que son los que te van a marcar la pauta si aquel trade que tú vas a ejecutar es probable o simplemente te va a comer el stop loss para luego subir. Entonces, aquí estamos en el escenario con algo, un altcoin. Aquí estamos viendo netamente lo que es trading institucional, Smart Money. Entonces, aquí de forma sencilla podemos notar que si vemos la estructura que llevaba el mercado, a pesar de que en una hora sí iba siendo alcista, ya nos estaba dando un indicio de que el movimiento iba a revertir. Si vemos, quizás un poquito más en el pasado, notamos de que el mercado había retrocedido, ejecutó un nuevo mínimo, incluso dejó liquidez por acá abajo y a partir de ahí tuvo una reacción. Llegó a un punto importante. Este order block que tenemos marcado aquí es un order block importante. ¿Por qué? Todo aquel order block que tenga la capacidad de romperte estructura previa. ¿Qué quería decir con esto? Aquí el mercado venía acumulando estos mínimos que tenemos acá. Esto es un liquidity pool. Incluso hay mucha similitud en esta estructura con la que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Rompió estos mínimos, llegó a esta zona, acumuló liquidez en este punto que tenemos aquí y reaccionó. Entonces, acá el mercado, vamos a poner de que aquí se pudo haber ejecutado un short. No lo voy a precisar porque no es el punto exacto que quiero ponerles en el video. Pero en esta zona, este order block que tenemos acá era un punto probable de rechazo. Más sin embargo, nosotros pudimos tener más criterios de entradas acá para agarrar un movimiento de reversión. Entonces, aquí podemos notar de que el mercado ejecutó este máximo, retrocedió, no dejó equal low. Es muy importante ver dónde están los mínimos. Esos puntos específicos son los que te van a decir cuál punto va a ser probable que reaccione o cuál punto va a ser probable que se violente. Entonces, si ven acá, equal low, donde vean equal low o mínimos iguales, simplemente ahí huya, no operes. Esto es muy probable que lo reviente, se lo coman con un solo mechazo y esperarlo en el siguiente escalón. La mayoría, incluso por aquí se pudo haber pensado que había una entrada, pero ya vamos a entender por qué aquí no. Entonces, retrocedió. A partir de ahí, ¿qué hizo? Ejecutar un nuevo máximo. Este nuevo máximo lo vamos a tomar como sweep, barrida. Hasta ahora, esto simplemente sí, al inicio se puede haber marcado como un boss. Continuación de la estructura alcista, muy bien. Pero ¿qué pasa? En este punto en específico, tal cual como lo vemos aquí, donde yo lo marco con $3, simplemente es liquidez. Aquí teníamos un liquidity pool, el mercado vino, subió nuevamente y dejó esta liquidez aquí pendiente. ¿Qué pasó a continuación? Retrocedió. Rompió esta liquidez que teníamos en este punto. Entonces, justamente esto lo vamos a llamar liquidez interna dentro de la estructura. Tenemos liquidez interna y liquidez externa que se encuentra ya en los límites importantes, ¿no? Entonces, ejecutó la ruptura de estos mínimos, nos hizo el choch. Entonces, tenemos choch o ruptura de los mínimos previos, en este caso ya que llevamos estructura alcista, estamos empezando a dibujar una reversión. Choch. Todo choch o cambio de carácter debe estar antecedido de un sweep y una barrida. Si no, falta algo. Es algo que siempre estoy pendiente. Algo del que siempre estoy pendiente. Incluso se los voy a compartir acá. Ayer en la comunidad estábamos viendo Bitcoin. Entonces, justamente el mercado había llegado a la primera zona de reacción, pero me faltaba justamente ese mechazo. Me esperaba esta estructura, que es lo que teníamos acá. El supuesto choch, que justamente llegaba a este nivel de aquí. Adicional, esto era un inducement. El mercado sí acercó mucho a la zona de reacción. Reaccionó antes, o sea, para inducirte, para hacerte pensar de que ahí sí iba a empezar a ir para arriba, para que después los ansiosos entraran en la zona que no es. Después, ¿qué es lo que pasaba? El sweep, choch, retesteo y nos vamos. Lo que pasó a continuación, vamos a ver si lo tenemos por acá, justamente lo mismo. Rompimos, generamos el máximo que esperábamos. Entonces, ya que se generó un máximo, esto es simplemente el objetivo al cual romper. Esto es lo que nos suele marcar. La pauta a la cual tú deberías romper posteriormente para hacer un cambio de estructura probable.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió después? El sweep, la barrida que vino directamente a los 22.850 donde teníamos marcado y a partir de ahí sí nos hizo el chocho. Cambio de carácter, entonces teníamos sweep, cambio de carácter, perfecto. Ahí sí tengo un criterio probable de entrada. Después, esa entrada se puede haber ejecutado de la siguiente forma. Ah, pasarla así para que vean ustedes cómo sería un criterio de entrada bajo esa estructura. Ah, ok. El problema de esa entrada era que nos quedaba con stop loss un poco grande, porque era así. Después de que teníamos el choch, que era este que tenemos acá, tenemos que esperar el retest. A partir de ahí, ¿qué fue lo que hizo? Vino, buscó justamente esa zona, 22.972, y a partir de ahí hizo una leve reacción. Esa es una forma de nosotros buscar ejecutar una entrada con confirmación. Esperar que haya cambio de carácter y buscar entrar en el punto de liquidez importante. Es lo que tenemos aquí justamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos hizo el choch. Vamos a irnos a temporalidad menor para que entonces nosotros empezar a cazar. Después que tú tienes un cambio de carácter, ya tienes un indicio de que la estructura que viene en desarrollo va a revertir. ¿Y cuál es tu tarea? Entonces, lograr identificar aquel punto donde pueda haber mayor probabilidad de reversión para tú irte en la direccionalidad nueva que se está dibujando. No haces nada buscando seguir con movimiento alcista si ya te está indicando de que vamos a empezar a revertir. Hicimos choch con equal low, razón match, o sea, algo que te dice que va a haber mayor probabilidad de que a continuación empecemos a caer. Entonces, ¿qué te hizo? Dejar nueva liquidez para romper a continuación, agarramos el retest, buscamos el retest. Y ahora, ¿dónde buscar el retest? Bueno, debemos identificar cuáles son los puntos de liquidez importantes, donde están la zona de oferta-demanda u order block, como nosotros solemos llamarlo. ¿Qué es lo que hago? Suelo ayudarme con Fibonacci y tratar de buscar confluencias en los niveles. Perfecto. Pero miren acá, debemos estar siempre atentos a los detalles. Es muy probable de que la mayoría nos hayamos buscado operar en esta zona. Pero ¿qué pasa? Esa zona tal cual como lo vemos que teníamos acá, un liquidity pool. Si lo vemos a 15 minutos se ve más claro. Tenemos un liquidity pool en este lado, muy cerca, lo que sería en el 50%, teníamos un order block muy bonito. Yo tomo en cuenta este aspecto. Si yo veo que la zona siguiente o este nivel aquí, que relativamente es importante, está cargado de liquidez, tienes dos razones o tienes dos criterios. O operar en el order block previo, en este no lo opero porque claramente es muy probable que lo reviente. Nada haces posicionándote en este punto si tienes razón por la cual romper. Entonces, o lo tomas en el order block previo o en el siguiente. En el medio no. Donde está la liquidez, huye de ahí. Ahí es donde no debes operar. Este es un trade que no debes ejecutar. Entonces tenías dos opciones. Es lo que yo siempre les digo. Yo prefiero operar con precisión con un stop loss pequeñito, incluso algo como esto. Incluso esto estuvo perfecto para operarlo. Miren, tenías el order block. Si tú agarrabas el order block oculto tipo 1 dentro de él, entonces esto se puede haber ejecutado de esta forma. El stop loss siempre le damos un pequeño rango de holgura, incluso aquí lo vamos a poner los 0.45. Bueno, ahí. Entonces, tenías esa opción ahí. En este punto no inventas nada. O la siguiente por esta zona. Aquí tomaríamos entonces, viendo la estructura que tiene ese order block, el rejection. Entonces quedaría más o menos de esta forma. El stop loss un poquito por arriba. Y alguno de los dos trades es probable que nos podía haber ejecutado. Entonces, esta zona, esta siguiente. ¿Hasta dónde proyectamos? Bueno, viendo que tú tienes equal low en esta zona, adicional a eso tienes otro equal low por aquí. ¿Estás viendo? Entonces, siempre antes de ejecutar un trade, nosotros debemos tener planificado cuáles van a ser nuestros puntos de take profit. A mí me gusta mucho aplicar cuando veo este tipo de estructuras la extensión de Fibonacci. Tienes una opción que podría ser de esta forma. Agarras el máximo, mínimo. Recordemos que la extensión de Fibonacci se grafica con 3 puntos. Y miran, esto es una cosa mágica. Sinceramente, Fibonacci es matemática y esto es muy poco probable que se equivoque. Entonces, ¿qué es lo que tenías acá? Los números no mienten, así de sencillo. Entonces, retroceso, impulso, retroceso. En este punto era tu zona de take profit 1, justamente en la extensión 0.88 tenías tu take profit 2. Ahora, miren lo siguiente, aquí es muy probable que muchos hayan pensado de que aquí había un long. ¿Por qué un long aquí? Porque este order block estaba bueno, es lo que nos dice la teoría, ¿no? Pero es ahí donde nuestro raciocinio debe lograr interpretar cuando la teoría se eh, acata a cabalidad o simplemente, bueno, aquí yo interpreto que, aunque la teoría me dice que este order block estaba muy bueno, ¿por qué? Porque a partir de este order block el mercado tuvo la capacidad de generar un nuevo máximo, ¿sí? Miren, a partir de este punto, el mercado hizo esto.
y se fue con fuerza para arriba, neutralizó este máximo y listo, esto está muy bueno, lo operamos aquí. No, porque la liquidez te dice, los equal low que tenías en este punto te decía, aquí no operes, aquí va a barrer. Entonces, el siguiente escalón, ¿cuál es? Bueno, el siguiente escalón resulta que era por estos mínimos, justamente este punto que tenemos acá. Estaría muy bueno un trade ahí, sí, pero también es una zona cargada. Es lo que tenemos aquí. Liquidity pool por este lado. La liquidez, así de sencillo. Esto es el secreto que te va a decir dónde sí, dónde no. Entonces, si nosotros nos vamos a temporalidades menores, vamos a notar de que justamente después de la barrida de liquidez vamos a tener un punto sabroso. Incluso ayúdense bastante estos dos indicadores. A mí me gusta mucho lo que es el Smart Money de Lux Algo, que te ayuda a marcar dónde están los choch, dónde están los boss y todo esto, pero aquí, ayudándote con los order block que él te marca, podrás notar de que justamente aquí teníamos un order block a 5 minutos que estaría posterior a la barrida. ¿Y qué fue lo que hizo el mercado entonces? Miren lo que hizo con perfección. Buscó ese order lot, sacó la liquidez que tenías aquí y aquí ya tú perfectamente pudiste haber ejecutado un trade que hasta ahora estarías ahorita en break-even. Muy probable que estarías en break-even. Pero entonces tenías confluencia de extensión Fibonacci en el 0.88, por eso aquí las cosas son perfectas si nosotros logramos identificar las cosas a detalle. Entonces, aquí no ejecutabas, este era un stock loss que sabiendo ver las cosas como deben ser, no ibas a ejecutarlo. Incluso, miren, el mercado vino y reaccionó levemente en esta zona. Buscó porque, bueno, ahí había liquidez, sí, pero no había suficiente. Ahí no había suficientes órdenes acumuladas en forma de compra porque el precio se mueve simplemente por oferta y por demanda, por más nada. Ahí no había suficiente fuerza como para mover el mercado hacia arriba. Simplemente tuvo una pequeña reacción y a partir de ahí caía. Incluso esto no daba ni siquiera chance para colocar break-even. Ya vamos a entender el porqué el que les digo. Yo marco este mínimo, bueno, sí, quizás break-even o haber reducido el riesgo, porque después que yo conquisto el punto 13 Fibonacci, este nivel importante me hace tomar decisiones, y les he repetido muchas veces este punto, este señor no es para tomar ganancias, no, es para tomar decisiones con respecto a tu stock loss. Ahí tienes dos criterios. Si tú habías ejecutado este trade de esta forma, stock loss por acá abajo, tenías dos decisiones: o reducir el stock loss al mínimo que había formado, o simplemente colocarte break even ya que habías conquistado el punto 13 FIBO, y ya a partir de ahí o salías con unas pérdidas reducidas o salías en break even. Y ya vamos a ver, por ahí más adelante les tengo unos ejemplos de esa situación. Entonces, sabiendo, aquí viendo en algo, sabiendo identificar muy bien cuáles son los puntos, podemos tomar en cuenta dónde sí y dónde no. Esto fue un trade que nosotros lo habíamos analizado y justamente llegó a la zona. Por eso, cuando nosotros analizamos algo, estaba más o menos como por aquí, algo así. Entonces, me decían que ¿por qué te proyectas tan abajo? Bueno, no tengo razón por la cual buscar una entrada antes. Si yo veo que tengo liquidez por barrera aquí, tengo liquidez por barrera aquí, tengo liquidez por barrera aquí, ¿qué va a hacer el mercado reaccionando antes? Recordemos que ellos se encargan de neutralizar la liquidez, de sacar la mayor cantidad de stock loss posible para a partir de ahí lograr una reacción. Entonces, ni aquí íbamos a operar, o sea, aquí descartado y aquí descartado. Incluso puede perfectamente venir a buscar esta zona para rellenar los imbalances. Esto es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Dependiendo cómo estén distribuidos los imbalances dentro del mercado, debes identificar dónde es probable que vaya a reaccionar. Este era un primer punto. Justamente yo hay una ley de reacción. Simplemente nosotros, como esperamos con estos loss pequeños, podemos permitirnos ejecutar entradas en diferentes sectores, entradas en zonas importantes, que simplemente así vamos a lograr buscar la confluencia en la zona. Miren, simplemente insistimos hasta que el mercado nos dé la razón. ¿Cómo lo hacemos eso? Yo prefiero operar algo como esto. Miren, esto es lo último que habíamos analizado en Bitcoin. Incluso aquí son tres zonas en realidad, sino que aquí como la primera entrada, estábamos hablando con respecto a esta primera entrada, 22.855, 22.855. ¿Qué es lo que hago yo? Yo segmento. Identifico un order block importante. Si este order block es muy grande, lo refino. No tenemos garantía dentro de ese order block donde el mercado va a reaccionar. O sea, en esta situación estaba complejo. Adicional, el mercado esto forma parte de un imbalance. Está bastante difícil el punto exacto de Bitcoin ahorita. Este sector, esta zona, confluye con el 61.8 Fibonacci. En el máximo que desarrolló Bitcoin, el retroceso donde estamos ahorita es el 61.8% de todo ese impulso que desarrolló. Entonces, no tengo certeza de cuál va a ser el punto exacto donde va a reaccionar el mercado. Entonces,
La primera zona que había marcado, 22.955. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver in situ. Primer trade era este. 22.955. ¿Qué fue lo que hizo? Este incluso lo ejecutamos, tuvo una pequeña reacción, subió un poco y a partir de ahí caída, que es lo que hago yo. Yo les había comentado, muchachos, ahí donde decía que le faltaba el sweep. Tenemos la segunda zona, que era el trade que teníamos acá. Este era un stop loss de 0.5. Vamos a ponerlo así. La segunda zona, que eran los 22.800 y piquitos. Y luego tengo mi tercera zona, que eran los 22.600. Así sencillamente yo busco, en vez de tener un solo stock loss por aquí grandote que no me va a servir de nada, yo prefiero arriesgar poquito. Y si al final me sacan los tres, yo iba a perder aquí más o menos un 1.2% de stock loss. A diferencia de que esto, ibas a perder casi que el doble si lo operabas de esta forma. Entonces aquí ibas a lograr identificar el punto exacto donde podría reaccionar el mercado. Si falló, bueno, falló. Perdiste lo menos posible. Entonces, así de sencillo. Ya hasta ahora incluso, y lo mejor de esto es que cada una dio algo. Aquí le sacamos un trade, un take profit 1. Aquí le sacamos otro take profit 1. Y después, bueno, nos ha sacado en break-even, pero nos ha permitido sacarle alguito. Y ese alguito ya, en dado caso, te sigue sumando tu billetera y te va a servir como cobertura si te saca algún stop loss y simplemente vamos acumulando y vas haciendo scalping. Y así es sencillo. Pero entonces, bueno, vamos a estar pendientes. El mercado actualmente está cerca de las zonas. La siguiente que tengo aquí está en los 22.600, la otra 22.400 y 22.100. Así voy yo buscando el punto exacto donde el precio pueda reaccionar. No es en el medio de la nada, no es nada de estar inventando por ahí en el vacío, no. De nada nos sirve inventar donde no haya razón por la cual reaccionar. Vamos a estar muy pendientes de eso. Por aquí creo que tengo un ejemplo en Rose. Vamos a ver. ¿Qué era el ejemplo que tenía acá? Pam, pam. Y está muy similar a algo. Ok. Vamos a ver este ejemplo en AppCoin que está más probable. Y este era para decirles cómo entender con respecto a las entradas. Entonces, si vemos la estructura de AppCoin, perfecto, que nos interesa ver de que justamente llegó una zona y nos dejó liquidity pool. A partir de ahí está ejecutando un rechazo fuerte. Muy bien. Entonces, vamos en este caso, ¿qué es lo que se pudo haber hecho acá? Es muy fácil. Después de que la cosa se da, uno dice cómo no lo vi, pero siempre el mercado va a avisar, es lo más importante de todo. Si nosotros le dedicamos tiempo para afinar una zona o para afinar una moneda, vamos a siempre tener muy bien descifrada la estructura. Entonces miren esto es un ejemplo de inducement, donde el mercado no llega exactamente al order block, reacciona mucho antes, muy cerca de ese order block, para después, ¿qué pasa? Es muy probable que aquí la mayoría de los operadores hayan pensado de que, bueno, ya el mercado, miren cuántas veces reaccionó acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces en este punto. El punto es muy fuerte. No, mentira. Cuando usted ve que es una zona es atacada reiteradas veces, después va a llegar un punto en que claramente le va a violentar. Es lo que hacemos nosotros. Vemos que tenemos un inducement. Aquí no hay nada de vida. Mucho menos que este order block no tuvo la capacidad de romper estos high que tenemos acá. Simplemente la estructura que viene haciendo sigue siendo bajista. ¿Qué hago yo? Puedes aventurarte buscando una entrada en el order block después del inducement. Antes del inducement no hacemos nada, siempre buscamos después. ¿Qué hizo el mercado? Vino directamente a la zona del inducement y a partir de ahí reaccionó. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para evitar siempre tener los menores riesgos posibles? Agarramos la estructura última que se hizo, lanzamos en Fibonacci desde lo último que hizo, desde este máximo a este mínimo. Entonces vamos a notar de que siempre yo tengo el Fibonacci de esta forma cuando ejecuto un trade. Take profit 1, take profit 2, Take Profit 3. Aquí podrías tomar decisiones de un trade complete, o sea, cobrar toda tu posición acá o dejar un último cuarto por si acaso el mercado sigue para arriba. Ahí todo va a depender de lo que tú decidas hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Ejecutaste tu entrada en el order block después del inducement, llegó a Take Profit 1, colocamos break-even claramente. Ahí no había más nada que inventar, no había riesgo que correr. De esa forma tú puedes minimizar tus pérdidas. No es posible que un trade ganador se te convierta en pérdidas. Y por aquí incluso tenemos una estructura similar. Tenemos nuevamente un inducement. Si vemos por aquí teníamos un order block de 1 hora. El mercado se acercó a ese order block
¿Y qué hacemos? ¿Agarramos este de aquí? No, pues entonces vamos a esperar el siguiente. Pero también tenemos un detalle. Miren donde tenemos un liquidity pool, entonces tenemos liquidez próxima a barrer. ¿Qué hacemos esperándolo aquí? O bueno, de repente podríamos ejecutar, ya que nosotros, bueno, insistimos con stop loss pequeños, podríamos ejecutar un trade en este inducement, ver si llega a take profit 1, si tiene una leve reacción, y si no, bueno, agarramos nuestro trade después de la sacudida, después de que se coman esta liquidez, ahí sí nosotros vamos a entrar. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya servido, que aquí dentro de este video traté de darles conocimiento de cuándo sí, cuándo no, es lograr filtrar de base a cómo esté distribuida la liquidez, te va a decir dónde sí y dónde no. Ese es un criterio sencillo. Otra cosa es la estructura. Incluso en este ejemplo de acá, lo que estábamos hablando ahorita en el canal. Este sencillo ejemplo. Aquí estamos en estructura de 5 minutos. Ver cómo están los máximos y los mínimos te va a lograr decir dónde sí también y dónde no. Porque ¿qué haces tú inventando nuevamente un trade aquí? Y aquí teníamos. Y aquí se había ejecutado una entrada con el short que habíamos comentado, la entrada con confirmación muy bien. A partir de ahí reaccionó, incluso te dio chance de sacar un parcial en estructura de scalping. Muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces tú lanzándote una reentrada en este punto? ¿Qué hacemos lanzándonos una reentrada en este punto? Si vemos de que el mercado no tuvo la capacidad de romper los máximos previos, ¿qué es lo que está haciendo? Acumulando liquidez en esta trendline de esta forma. Si el mercado me fuese roto, este order block que tenemos aquí 5 minutos, perfecto, me aventuro aquí porque entonces, bueno, tenemos suficiente fuerza, estamos generando una estructura de reversión definitiva. Entonces, como no sucedió, lo que sucedió aquí fue que un impulso fallido, seguimos rechazando en la trendline, bueno, probablemente vayamos a buscar el siguiente escalón. Así hasta que me rompa y ahí digo, ah, bueno, sí, me dio usted una razón por la cual yo aventurarme. Si no tengo un criterio por el cual hacerlo, ¿qué haces inventando? No es necesario inventar. Si vemos que tenemos ver esto, te va a evitar tener stock loss innecesarios. A pesar de que sean chiquiticos, te vas jugando con la mente y cuando realmente vaya a suceder el movimiento importante, ya estás frustrado porque te comiste varios stock loss. Entonces, no, trata de hacerlo así con paciencia, esperar el momento indicado. Hay momentos donde es bueno estar inventando dentro del mercado y otros cuando simplemente espera tu oportunidad. Nada haces como tratar de agarrar todos los movimientos. No es necesario en realidad. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya servido. Les agradezcan por ahí dejando su like y nos vemos en una próxima ocasión.